¿Qué está pasando en España en este 2025 con los alquileres? ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué todo el mundo está hablando de los alquileres? ¿Por qué hay protestas acerca de esto? ¿Y qué tenés que tener en cuenta vos, como migrante, sea que estés por migrar o que ya estés en el proceso, si estás pensando en alquilar una vivienda acá en España? Todo eso te voy a estar contando en este video. Lo primero que te quiero compartir es la situación económica y el contexto en general alrededor de los alquileres en España y el mercado inmobiliario, pero también teniendo en cuenta un poco un recorrido de lo que ha cambiado en los últimos años y cómo ha afectado para llegar a la situación actual. Es decir, responder a qué está pasando. Bueno, mientras estaba investigando para justamente traerles este video, estuve buscando cifras estadísticas oficiales y encontré algunas. Entonces, tengo un estudio que salió publicado en el portal Idealista, que es uno de los principales portales inmobiliarios en España, el principal me atrevería a decir, que ya estaba diciendo en el 2024 que el precio medio del alquiler en Madrid había aumentado entre un 20 y un 30% y en Barcelona iba por una situación similar. Luego también tenemos un estudio de Fotocasa, un poquito anterior, del año más o menos 2022-2023, y ya en ese momento lo que advertía era que había una disminución en la cantidad de pisos en alquiler. Y luego tenemos el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de España, que es el que también publica el índice con el cual se actualizan los precios del alquiler y que ya nos decía en un estudio que el alquiler era uno de los ítems que se llevaba la mayor parte del presupuesto en cualquier presupuesto de gastos de las personas acá en España, que es algo que lógicamente quienes vivimos acá ya lo sabemos, lo tenemos en claro, que la mayor parte de nuestros ingresos se va destinado a lo que es el alquiler de la vivienda. Pero ¿cómo hemos llegado hasta acá? Y eso es lo que voy a intentar explicar un poco en base a esto que he estado investigando y bueno, lo que hemos estado viviendo en estos años. En el 2023, en abril más o menos, se aprueba una nueva ley de arrendamiento de viviendas y en esta ley lo que se intenta supuestamente era ya asegurar la vivienda digna para todos e intentar justamente limitar precios, definir zonas tensionadas en las cuales por mayor demanda y diferencia entre la demanda y la oferta, los gobiernos podrían establecer más limitaciones respecto a precios, cargar, por ejemplo, a los propietarios con los gastos inmobiliarios y demás medidas de este estilo, que lo que terminó generando en la práctica, independientemente de que pueda haber tenido un trasfondo de una buena intención de resolver el problema de vivienda acá en España, lo que terminó generando es que al final muchas más viviendas se quitaran del mercado inmobiliario por parte de los propietarios por decidir hacer otra cosa con esas viviendas que son su inversión, por no querer someterse a esta nueva ley justamente. Y esto hizo que la demanda sigue en aumento, por distintos motivos que veremos más adelante, pero si a su vez se quitan pisos que estaban destinados a alquiler, con más razón hay más desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que hace nuevamente que aumenten muchísimo más los precios y sobre todo las condiciones exigidas, que además para los migrantes no es un punto menor a tener en cuenta, no solo el tema de los precios, sino el tema de las condiciones, porque claro, al haber tantas personas buscando un alquiler, hace que los propietarios puedan poner las condiciones que quieran para admitir el perfil de ese inquilino. Entonces, lógicamente, quienes venimos de afuera, quienes no tenemos antecedentes laborales ni bancarios acá en el país, tenemos muchísima más desventaja aún porque el propietario sabe que tiene un listado infinito de personas dispuestas a alquilar esa propiedad en caso de que no encajes en el perfil o no seas el perfil que está buscando. Sumado todo esto a factores que tienen que ver con el contexto general en el que vivimos, la época en la que vivimos, en la cual, por ejemplo, el turismo no deja de subir en números, de incrementarse día a día constantemente. Como sabemos, España siempre queda dentro de los rankings de los países más visitados del mundo y entre ellas sus ciudades, por supuesto, principales, como lo son Madrid, Barcelona. Y esto hace que también sea otro de los factores, junto con la inversión inmobiliaria, los movimientos migratorios, los estudiantes que vienen por ciertas temporadas a realizar justamente formaciones acá al país, que hacen que al final haya muchísimo más aumento también de la demanda del alquiler. Entonces, sumado a que se reduce la oferta, hay mucho aumento de demanda. Otro factor que influye muchísimo en que no hayan tantos alquileres es que hay estudios que se ha demostrado que hace algunos años atrás se construían un promedio de unas 600.000 viviendas públicas por año
y actualmente estamos en un promedio de 80.000. Esta reducción tan abrupta ha hecho, por supuesto, que se reduzca mucho la cantidad de viviendas que se destinan al alquiler, porque las viviendas sociales que se construyen por parte pública, lo que tienen por fin es justamente introducirlas al mercado inmobiliario para fines de alquiler más económico, con ciertos requisitos y demás, pero lo que tiene de principal, además de ser una garantía de la vivienda digna, digamos, sería que ayuda a regular ese mercado, porque al aumentar la oferta, al haber más viviendas disponibles, lógicamente los precios tienden a bajar por una regulación automática del mercado. ¿Qué pasa? Que como se ha reducido tanto desde la crisis del 2008 la construcción de vivienda pública, que esta es una medida que se hace en muchísimos países de Europa, no es solo España quien la aplica, pero al haberse reducido tanto en cifras, y esto ha pasado en los distintos gobiernos que vienen transcurriendo desde el 2008, no es algo solo actual, pero se sigue replicando, al final, a lo largo de los años se ve muy marcada la reducción y la cantidad de vivienda y no se corresponde con el incremento de las personas que quieren vivir en los centros urbanos, en las urbes o en las ciudades principales del país, por todos los motivos que hemos mencionado anteriormente. O sea, tanto los locales como también turismo, migrantes y demás personas que estén necesitando un alquiler en la ciudad. Otro factor que influye muchísimo en la decisión de propietarios de no poner en el mercado de alquileres, o por lo menos en el mercado de alquileres tradicionales y de larga duración, que se rigen por la ley de arrendamiento urbano, sus propiedades, y lo que hace que justamente también se vea reducida la oferta de las mismas, es el tema de los ocupas y los inquiocupas, que son inquilinos que han dejado de pagar y se quedan ocupando el piso, o los ocupas, que son personas que entran y ocupan pisos vacíos o casas vacías, y la problemática de las personas que lo hacen, pero también la dificultad respecto a procedimientos y normativa de rápidamente poder resolver esta situación, o que esos propietarios tengan una respuesta de parte del gobierno y de la administración pública para evitar que se pasen estas situaciones o que se prolonguen en el tiempo. A día de hoy es bastante complejo el procedimiento para poder quitar a esas personas de la vivienda, y eso hace que también las condiciones se vean endurecidas para aprobar un perfil para entrar a vivir, o también que los propietarios prefieran sacar esas viviendas del alquiler tradicional y destinarlas a otros fines para evitar justamente pasar por todas estas problemáticas. Todo esto sumado al punto de que la ley de arrendamientos urbanos, como dijimos, como consecuencia de esta ley, muchos propietarios decidieron quitar del mercado de alquileres, o por lo menos del mercado de alquileres de larga duración, y algunos pasar los alquileres temporales, aprovechando justamente el tema del turismo, que genera muchísima más rentabilidad y demás, ha llevado al punto en el que estamos hoy. También teniendo en cuenta que hay ciudades o comunidades que están luchando fuertemente, por ejemplo, con situaciones como lo que es el Airbnb, queriendo eliminar este tipo de alquileres para turismo, que es un debate que va aparte y que tiene un montón de cuestiones para analizar, pero no quería dejar de comentarlo porque al final también influye y se ve representado. Pero bueno, así es como llegamos a la situación en la que estamos hoy en día, a por qué está tan complicado el mercado de alquileres acá en España y todo lo que está sucediendo alrededor y cómo nos afecta a nosotros. Entonces ahora vamos a ir al segundo punto. Bueno, habiendo repasado un poco el contexto y cómo llegamos a la situación actual y todos los factores que van influyendo cómo está el mercado inmobiliario de alquileres en España hoy en día, voy a hablar rápidamente de cómo funciona o cuáles son los requisitos para acceder a un alquiler. Yo tengo un video de hace varios años que hablaba de alquileres en España, pero justamente como ha pasado ya un tiempo voy a actualizar esta información y específicamente vamos a hablar de, en términos generales, y luego a nivel de qué pasa con los migrantes, porque muchos de estos requisitos básicos generalmente no se cumplen. Entonces, en términos generales hay que dividir por un lado la parte de la documentación y por el otro lado la parte económica como tal, es decir, los aportes de dinero que hay que poner y los ítems a los que representan. Entonces, tenemos, en cuanto a documentación, lo que se suele pedir para que una persona acceda a una vivienda es que tenga un contrato de trabajo, o si está dado de alta como autónomo también sería una opción, pero siempre se prioriza el contrato de trabajo. Obviamente si esta persona además es un funcionario, es un perfil que suele gustarle mucho más a los propietarios por la estabilidad laboral que suele representar o que suelen tener, o por lo menos lo que se considera aquí. Pero bueno, si es un contrato de trabajo tradicional de cualquier área, idealmente que sea indefinido y además que en el mejor de los casos que esté dentro de que ya tenga un año de antigüedad, o por lo menos que haya superado el periodo de prueba. Todas estas son las cuestiones como más que más suelen revisar.
Y algo muy importante es que ese salario, sea de una persona o si son dos, por ejemplo una pareja o una familia y son los padres los que van a aportar los contratos, ambas partes, que la sumatoria de esos ingresos triplique más o menos el monto del alquiler mensual para asegurarse que no hay una afectación de los ingresos de la unidad familiar de más de un 30-35%. Esto en términos generales. Bueno, y si se es autónomo, habría que aportar todo lo que tiene que ver con la actividad, con las últimas declaraciones de ingresos, con los distintos modelos que se presentan ante Hacienda y demás para demostrar que hay una actividad continua, que esa actividad también tiene una antigüedad y que tiene una estabilidad de ingresos. Pero como decimos, siempre es un perfil que cuesta un poquito más acceder a la vivienda, ya que se priorizan los contratos laborales o las relaciones de ajenidad. Si la persona no llega por sí sola a reunir esos requisitos, lo que se suele utilizar es un aval, es decir, algún familiar o amigo, alguien de la red de esa persona que pueda aportar un contrato y las últimas nóminas que cumplan con estos requisitos justamente o que complementen los requisitos del titular del alquiler. Por ejemplo, si fuera una persona sola que no llega a los montos, porque por lo que hemos estado hablando, los alquileres han subido muchísimo y muchas veces representan muchísimo más de lo que implica un salario mínimo. Un salario mínimo en España actualmente está definido en 1.184 euros por mes si se paga en 14 pagas. Si es en 12 pagas, queda en 1.381 por mes. Y como hemos dicho, en las ciudades principales, Madrid, Barcelona, las más caras del país, San Sebastián, por ejemplo, también, que es bastante costosa, los alquileres en general no se consiguen alquileres por menos de 1.000 euros. Por ahí un estudio, algo muy pequeñito, pero como para términos generales, para unificar, parten desde 1.000 euros. Entonces, claro, en relación con el salario mínimo está totalmente desfasado y nunca va a representar el 30%, porque también los salarios aquí en España no son tan altos. Entonces, muchas veces si es una sola persona, si ya es una pareja o más personas integran esa unidad familiar que puedan tener capacidad de trabajar y tengan contrato, normalmente se puede llegar a los importes, pero si es una sola persona, salvo que tenga salarios por encima del salario mínimo o salarios más altos, puede tener que complementar, por ejemplo, con un familiar, un amigo que funcione como avalista, aportando su propio contrato y sus nóminas y avala de forma solidaria el contrato principal de esa persona. Bueno, y luego teníamos los requisitos o las condiciones económicas. De base tenemos que se pone mes de alquiler entrante o mes en curso, que siempre se paga por anticipado, un mes de fianza y se pueden pedir garantías adicionales. Actualmente se están pidiendo entre 1 y 2, dependiendo si el piso está amoblado, si no, pero lo más usual es eso. Y luego tenemos el tema de la gestión inmobiliaria. ¿Qué pasa? Que aquí la mayoría de los pisos, o no sé si la mayoría, pero gran parte están gestionados por inmobiliarias. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? ¿Quién paga esa comisión? Antes la pagaban siempre los arrendatarios, es decir, los inquilinos, los que iban a alquilar. Pero desde la ley del 2023, que cambió, como dijimos, se estableció que estos tipos de costos de intermediación inmobiliaria los tenía que pagar el propietario. ¿Qué pasa en la práctica? Que muchas veces las inmobiliarias ponen un ítem como de gastos administrativos, gastos de gestión o distintas formas en las cuales dibujan ese ítem y terminan igualmente cobrándole a el inquilino, sea o porque le ofrezcan al propietario no cobrárselo o porque terminan cobrándole a las dos partes. Con lo cual ese monto que suele representar un mes de alquiler también extra, también hay que tenerlo y contemplarlo. En promedio normalmente se necesitan 4 o 5 meses de alquiler para ingresar a un nuevo alquiler y también tener en cuenta que existe lo que se llama el seguro de impagos, que es bastante utilizado acá en España, que tradicionalmente lo pagaba el propietario. Es justamente un seguro que le da más tranquilidad al propietario de cara a si el inquilino deja de pagar la renta, el seguro cubre en ciertas condiciones, lógico, pero en los últimos años, justamente por toda esta situación que vemos y porque vemos que hay tanta demanda de alquileres y tan poca oferta y hace que los propietarios tengan muchísimo más fuerza en esa negociación y puedan poner las condiciones un poco que quieren, muchas veces el seguro de impagos también lo termina teniendo que asumir el inquilino. ¿Cuánto es este seguro de impagos? Si se establece que en tu contrato va a haber un seguro de impagos, se calcula normalmente en base a la renta anual y suele implicar un 5 o 6% de la renta anual, dependiendo un poco de la aseguradora, pero en términos generales y para que sea fácil sacar la cuenta, suele representar un poquito más del 50% de lo que es el alquiler mensual. Entonces este también es un monto que podrían tener que asumir el inquilino para tener en cuenta cuánto necesito para ingresar a una vivienda de alquiler desde cero.
alquiler de larga duración, como estábamos diciendo. Luego, fuera de lo que son los requisitos en sí, la duración de los alquileres de larga duración es de hasta 5 años con prórroga automática a favor del inquilino. Y esto es súper importante que lo tengan en cuenta, que si alquilan por la ley de arrendamiento urbano, la ley general de alquileres, de larga duración, como se llaman, si bien el cumplimiento obligatorio según la normativa es de los primeros 6 meses, muchas veces en los contratos, y esto hay que revisarlo para tener en cuenta y tenerlo contemplado, se suele extender hasta 1 año de obligatorio cumplimiento, porque si se van antes del año, por más que hagan preaviso y demás, suelen tener que abonar el resto de las mensualidades. Esto depende un poco del contrato, lo que la ley establece son los primeros 6 meses, pero suele, o es una práctica habitual, que esté hasta 1 año. Pero luego la prórroga es automática siempre a favor del inquilino. ¿Por qué? Porque el inquilino va a poder, cuando quiera, hacer un preaviso que suele ser de 30 días y por contrato podría estar extendido en 60, pero lo que dice la ley son 30 días en principio. Tiene que avisar y notificar al propietario de que quiere irse de la vivienda cuando sea. A partir de ese tiempo de cumplimiento obligatorio lo puede hacer cuando sea durante la duración del contrato. Pero si nada dice, el contrato se entiende automáticamente prorrogado hasta 5 años. Y el propietario no tiene esta misma potestad de rescindir el contrato dentro de esos 5 años, salvo que pueda justificar realmente que lo necesita para uso personal o de un familiar directo. En el resto de los casos no puede y tiene que respetar ese contrato hasta que el inquilino decida irse o hasta que se cumpla el término de los 5 años. Esto es justamente para garantizar o darle un poco más de estabilidad al inquilino y que no tenga que estar todos los años haciendo un nuevo contrato, lo que implicaría tener que volver a poner mucho dinero para ingresar nuevamente a una vivienda, que son los montos estos que hablábamos antes. Bueno, ¿y qué podemos hacer los migrantes o cuál es la situación de los migrantes en base a todo este contexto general y a cómo funciona en términos genéricos el alquiler de larga duración acá en España? A ver, la situación de los migrantes claramente parte de una gran desventaja, como decíamos antes, y lo que nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad cuando tenemos que salir a buscar un primer alquiler estando recién llegados. ¿Por qué? Porque lógicamente no tenemos nada de todos estos requisitos. En general, depende un poco si venís con un contrato como un profesional altamente cualificado o si venís trasladado por una empresa, la situación cambia, pero en el término mayoritario de los migrantes no se tienen esos requisitos del contrato previo, de la antigüedad, también bancaria, para poder demostrar solvencia y darle tranquilidad al propietario y que nos acepte nuestro perfil. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que está pasando hoy en día y cómo está funcionando generalmente y cuáles son nuestras armas de negociación, entre comillas, si se quiere? Primero, siempre está la opción de ir a alquiler de compartido, o sea en opción de co-living, que existen y que están bastante de moda en España y en otras ciudades de Europa y del mundo. Si soy una persona individual o una pareja, en general se adaptan bastante bien. O también la situación de un alquiler compartido, de los habituales, que también se usa muchísimo, alquilar por habitación. Obviamente esto tiene sus pros y sus contras, tener que compartir con gente desconocida y demás, pero tiene un gran pro que para alquilar por habitaciones, obviamente todas estas condiciones no se requieren y generalmente con el mes de entrada, un mes de fianza o cuando mucho 2, ya se puede ingresar, los precios son mucho más acotados, entonces puede ser una buena transición, un buen puente para iniciar nuestra vida acá. Ya claro, si somos una familia, tenemos niños y demás, o somos un grupo familiar más amplio, no 1 o 2 personas, obviamente por habitaciones está prácticamente descartado, entonces podemos ir a lo que se conoce como los alquileres temporales, que también puede ser una opción para individuos o para parejas, pero también se adapta mucho a lo que es familias, que son alquileres por menos de 1 año. O sea, un alquiler se considera temporal en España si es por menos de 1 año. Normalmente puede pasar que tengamos que acreditar la temporalidad y ahí para los migrantes nos quedamos un poco complicados porque es algo que vengamos a realizar estudios o una actividad específica y puntual durante cierto tiempo. Puede que no podamos completar esta documentación, pero no todas las empresas que se dedican a alquileres temporales o que tienen pisos en alquileres temporales o los propietarios que disponen pisos en este tipo de alquileres lo requieren. Entonces es una vía, es una posibilidad. Normalmente tienen menos requisitos para ingresar también, menos condiciones. Suelen a veces también pedir contrato y todo, pero hay mucha más flexibilidad porque justamente al ser un alquiler temporal no entra dentro de lo que es el régimen de la ley de arrendamiento urbano de la que hemos estado hablando, no tiene tantas limitaciones, no le da tanta seguridad al inquilino o tanta protección extra al inquilino, lo que lo pone en desventaja al propietario, entonces hace que el propietario con este tipo de contratos más de corto plazo, si se quiere, se sienta más seguro. Algo súper importante a tener en cuenta es, si se van a tener que empadronar en ese alquiler porque no tienen otro recurso para empadronarse, por ejemplo la casa de un familiar, de un amigo, etcétera, tengan en consideración que siempre tiene que ser de más de 6 meses, sea para habitación, sea para alquileres temporales, siempre más de 6 meses, porque si es un alquiler de menos de 6 meses, se considera
considera como turístico o tipo hotel, hostel, Airbnb, ese estilo, y ya no sirve para el empadronamiento. Pero alquileres temporales por más de 6 meses en general funcionan bien y la mayoría de los ayuntamientos los aceptan sin problema. Luego, retomar el tema de la figura del avalista. Sí, muchas veces pasa que los migrantes tenemos amigos, familiares, red que ya han migrado antes acá a España y que nos pueden servir de ayuda para dar esos primeros pasos en el primer alquiler. Entonces, si tenemos algún amigo familiar de confianza que nos puede prestar su contrato y su nómina como avalistas de nuestro contrato, nos va a ser mucho más sencillo salir a buscar, porque al final es el avalista el que está justificando con sus ingresos y cumpliendo sí, con los requisitos tradicionales que hablábamos del alquiler de larga duración y que le está dando la posibilidad de acceder a ese alquiler. Y otra cosa que también puede servir y funcionar es garantías para inquilinos, garantías inmobiliarias a favor del inquilino, que es un poco parecido a cómo funciona el seguro de impagos que mencionábamos antes, pero que está hecha específicamente para darle mayor seguridad o posicionar mejor el perfil del inquilino. Entonces el inquilino pone su documentación en ese tipo de plataformas o en ese tipo de empresas que ofrecen este tipo de garantías. No hay muchos, es algo bastante nuevo que está empezando a entrar al mercado y eso hace que su perfil esté mejor posicionado porque va a asumir justamente una garantía extra que funciona similar a un seguro de impagos, pero es más completa y va del lado 100% del inquilino. Porque en teoría los seguros de impagos los debería pagar el propietario, aunque ya dijimos que en la práctica a veces se le recarga al inquilino, pero bueno, es una opción también. Igualmente ellos para asegurar necesitan documentación y van a pedir documentación, pero suelen ser más flexibles y aceptar documentación incluso de país de origen o si se trabaja a distancia en otros países y demás, suelen tomarlo en cuenta y expedir igualmente la garantía siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y condiciones. Nunca es sin ningún documento, lógicamente, pero sí suelen ser más flexibles que los seguros de impago tradicionales. Entonces también pueden buscar en internet como garantías de inquilino y ver las opciones. Yo conozco puntualmente una empresa con la que a veces incluso trabajamos y colaboramos que puede funcionar para estos casos. Respecto a dónde buscar por habitación o alquileres temporales, por habitación, una plataforma que solía funcionar bastante bien era Buddy. También en Idealista, que como decimos es el portal inmobiliario por excelencia o el principal, tienen la opción de filtrar por habitaciones y alquileres temporales lo mismo, se puede filtrar en Idealista como alquiler temporal, que lo han incluido hace poco ese filtro, justamente por el aumento que está teniendo este tipo de alquileres en España. Y también hay algunas plataformas específicas de alquileres temporales, como puede ser Uniplaces o Spotahome, que están buenas también, suelen funcionar bien, pero todo el proceso se hace con la plataforma. Esto suele dar más seguridad y tienen algunas propiedades que las tienen como verificadas por la misma plataforma. Yo directamente no la he utilizado, pero sí conozco a gente que lo ha usado. Entonces, bueno, es importante que la tengan como presente. Obviamente siempre tener mucho cuidado con el tema estafas en el mundo de alquileres porque hay demasiadas modalidades de estafa. Así que mucho cuidado, sobre todo si están buscando a distancia con ese punto. Otro recurso que se puede utilizar son algunas inmobiliarias que también tienen la modalidad de alquileres temporales, que trabajan como con esa doble modalidad. La mayoría de las inmobiliarias o las más tradicionales de España suelen trabajar solo con alquileres de larga duración, pero cada vez hay más inmobiliarias más nuevas que van surgiendo o que incorporan dentro de su servicio alquileres temporales y suelen tener una sección específica que se puede filtrar en sus mismas páginas para ver cuáles son. Los alquileres temporales incluso tienen una ventaja que normalmente se puede planificar más el tiempo porque están desde antes a veces anunciados porque ya saben cuándo se van a terminar desde que inicia. Entonces al tener un plazo determinado se puede con más previsibilidad encontrar para la fecha que nosotros llegamos o que estamos necesitando. Y otra cosa que muchas veces también se está haciendo y que suele funcionar es que hay cada vez más personas que se dedican como a buscar alquileres desde el lado del inquilino, es decir, el servicio lo prestan, es como una intermediación inmobiliaria en un punto, pero el servicio en vez de prestárselo al propietario para buscarle los perfiles de inquilinos, se lo prestan directamente al inquilino, mejorándole su perfil a través de conociendo cómo armar mejor los documentos, conociendo ya cómo funciona el mercado, teniendo contacto ya con inmobiliarias que conocen cómo trabaja la persona y demás. En las principales ciudades suelen haber varias empresas o personas individuales que se dedican a hacer esta búsqueda de primer alquiler para migrantes o para personas que vengan a hacer una temporada acá en España. Nosotros en nuestro caso lo hacemos junto con una colega en forma conjunta acá en Madrid y tenemos algunas referencias de colegas que lo hacen en otras ciudades, así que si necesitan este servicio en específico, no duden también en consultarnos en nuestra página web, como siempre ya saben, pueden contactarnos por ahí directo.
Bueno, y ya vamos llegando al final, pero no sin antes comentarles algo que sé que seguro me van a estar preguntando, y es acerca de los precios. No hablé específicamente de precios en este video, primero porque sí va a ser muy largo, segundo porque depende muchísimo de la ciudad, el tipo de alquiler, lo que ustedes estén buscando, los precios que van a poder acceder. Y tercero, porque es mucho mejor que ustedes directamente busquen los precios a través de las plataformas que hemos mencionado, como Idealista y demás, y tengan referencia en base a lo que buscan, cuánto cuesta y a la ciudad en a la que van a ir, que hacer un video infinito de precios que no se ajusta directamente a la realidad y a lo que busca cada uno. Dicho esto, sí tener en cuenta que los temporales suelen ser un poco más caros que los alquileres de larga duración, lógicamente, por la temporalidad, pero nunca son tan caros como un Airbnb o un alquiler turístico como tal. Y con esto sí, doy por cerrado el video de hoy. Espero les haya sido útil. Déjenme en sus comentarios cómo han sido sus experiencias buscando alquiler en España, siendo migrantes, recién llegados y demás, con qué se encontraron. Todo siempre aporta, suma para compartirlo en comunidad. Y espero les haya sido de ayuda esta pequeña síntesis. Me parece súper importante este tema porque de hecho en mis asesorías siempre lo tocamos o lo mencionamos por lo menos, ya que es uno de los puntos principales en la planificación migratoria. Y como saben que siempre la intención es que vengan lo más preparado y lo más planificado posible, es un punto que no pueden dejar de tener en cuenta porque además, como bien sabemos, el alquiler está directamente proporcional con todo lo que tiene que ver con las gestiones, los trámites que hay que hacer para tener una residencia acá, ya que está directamente relacionado con el empadronamiento, que es uno de los primeros trámites a realizar. Así que por eso también me parecía súper importante podérselos compartir. Espero les haya sido de ayuda y como siempre digo, hasta el próximo video. Gracias por verme.